Tenemos novedades sobre Mi Casa Ya. ¿Será verdad que ya no hay más cupos? Y algo que se está rumorando, que en el 2025 no hay plata para los subsidios de Mi Casa Ya. Todo esto y mucho más te lo contaré en este video, porque si estás en plan de comprar vivienda, necesitas ver hasta el final de este video. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. ¡Vamos! Muchas personas han escuchado y han visto videos en los cuales explico sobre el tema de Mi Casa Ya. Para aquellos que hasta ahora se están empezando a enterar sobre estos temas, ¿qué es Mi Casa Ya? Es un programa del gobierno liderado por el Ministerio de Vivienda, en el cual se le da un subsidio a las personas de dos formas: un subsidio económico o un subsidio a la tasa de interés. Para aquellos que no lo sepan, el requisito principal de Mi Casa Ya está basado en el puntaje del Sisbén 4, en el cual tú necesitas tener un puntaje entre A1 y D20. Si tienes entre A1 a C8, podrías recibir un subsidio de 30 salarios mínimos. Si tienes entre C9 y D20, recibirías 20 salarios mínimos. Y adicionalmente podrías recibir un beneficio en la tasa de interés conocido como tasa fresh. Los otros requisitos importantes es que primero no seas propietario de vivienda, ni un lote, ni que aparezcas en ningún tipo de escrituras. Ojalá lo tengamos aquí claro, porque siempre me preguntan lo mismo. Brian, ¿aparezco en unas escrituras? Lo siento, no puedes aplicar a Mi Casa Ya. El otro requisito es que no haya recibido nunca un subsidio de vivienda, ojo, de vivienda, y no aplica que en este momento estés aplicando a subsidio de concurrencia, que es cuando aplicas a caja de compensación más Mi Casa Ya. En ese caso sí puedes aplicar, ¿vale? Entonces es importante que conozcas estos requisitos. Y uno muy importante, y es: debes solicitar un crédito hipotecario o leasing habitacional a través de una entidad de economía solidaria, una caja de compensación o una entidad financiera, banco. En este caso debes tener algo adicional, y es que debes tener buen puntaje crediticio y no estar reportado. Adicionalmente puedes aplicar como núcleo familiar, pero todas las personas deben cumplir los mismos requisitos. Pero por lo tanto, ¿qué está pasando en este momento? Para el 2024 nos habían prometido 50.000 subsidios de Mi Casa Ya. Y a hoy nos quedan menos de 1.600 subsidios. Y para mañana, este video sale el día jueves, para mañana, día viernes, es posible que se acaben absolutamente todos los subsidios, o a más tardar la primera semana de noviembre. Por lo tanto, todas las personas que les van a entregar vivienda en el 2024 entre noviembre y diciembre y no aplicaron o no han recibido el subsidio de Mi Casa Ya, les tengo una mala noticia. Y es que prácticamente puede que no les aplique el subsidio de Mi Casa Ya, y por lo tanto a ustedes les tocaría conseguir o esos 20 o esos 30 salarios mínimos. Obviamente esta es una pésima noticia para las familias y las personas que quieren comprar vivienda, pero lastimosamente se acabaron los cupos. Y ahora, ¿qué pasa con el subsidio o el beneficio de la tasa fresh? Este es un beneficio en el cual, si tú estás comprando vivienda de interés social, que es entre 135 a 150 salarios mínimos, puedes recibir una reducción de tu tasa de interés de hasta 400 puntos. Es decir, que en este caso, si sacas un crédito hoy al 12%, te quedaría un crédito al 8% por hasta 7 años. Y si estás comprando vivienda de interés prioritario, que es aquella vivienda de 90 salarios mínimos, en este caso podría recibir un descuento de 5 puntos porcentuales. En este caso, si tienes un crédito del 12, te quedaría en un crédito del 7% por hasta 7 años. Es un beneficio que ahorra muchísimo dinero a las personas en su crédito hipotecario. Pero lastimosamente para el 2024, de acuerdo a la información de Camacol y a los COMPES dados por el DNP, solamente hay 33.000 cupos de tasa fresh. A la fecha que estamos haciendo este video, lastimosamente no nos han notificado cuántos cupos están quedando de tasa fresh. Lastimosamente, de acuerdo a la información que estamos esperando, es que ya no hay más dinero para tasa fresh. ¿Esto a qué se debe? Recordemos que la economía colombiana, y lo he mencionado en diferentes videos, está pasando por una situación compleja por el recaudo de impuestos, por justamente la reforma tributaria y todas las demás reformas. Esto está llevando que el Estado no tenga
tenga dinero para cumplir con sus obligaciones, en este caso de los subsidios. Y es que aunque nos habían dicho que iban a haber 50.000 subsidios de Mi Casa Ya y 50.000 subsidios de Tasa Fresh, pues esto no se va a cumplir. Definitivamente ya vemos que el dinero no está. Por lo tanto, similar. Las personas que aplicaron a Mi Casa Ya en el 2024 y que a hoy no recibieron el subsidio de la Tasa Fresh, prácticamente les digo, de esa plata olvídense, porque va a ser muy difícil de que ustedes obtengan algunos de los pocos cupos que quedan de Tasa Fresh. Por lo tanto, ustedes recibirían en este caso o los 20 o los 30 salarios mínimos y nada más. Ustedes tendrían que pagar como tal el 12 o el 11 o el 10% del crédito total por el tiempo que tengan en ese crédito. Y entonces, ¿qué va a pasar en el 2025 si ya los números del 2024 están siendo un poco tétricos? Pues lo primero que te voy a decir es que te tienes que suscribir a nuestro canal porque queremos seguirte informando sobre todos los temas del subsidio, finanzas personales, educación financiera, tarjetas de crédito, inversiones y mucho más. Y tu apoyo es fundamental para que este proyecto siga saliendo adelante. ¿Cómo? Suscribiéndote y enviándole este video a aquella persona que tú sabes que está en proceso de comprar vivienda y debe conocer lo que está pasando con el tema de los subsidios. Por lo tanto, suscríbete y activa la campanita para que seas el primero o primera en recibir nuestra información. Las cosas para el 2025 no son muy positivas. Como te lo acabé de mencionar, en el 2024 pues ya no hay plata prácticamente para ningún subsidio. Y en el 2025, como lo mencioné en uno de los últimos videos hablando de la reforma tributaria, otra reforma tributaria para nuestro país, y lo mencioné, vamos a tener que apretarnos el cinturón porque simplemente plata no hay, los impuestos no están alcanzando. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Pues bajar los rubros presupuestarios. Y el Ministerio de Vivienda fue uno de los rubros que también se bajó. Se dice que, de acuerdo a las proyecciones para el próximo año, el rubro para los subsidios de vivienda van a caer un 39%. Es decir, que los 50.000 cupos de subsidios de Mi Casa Ya que nos habían dicho para el 2025, esa plata no va a estar. Y es que de acuerdo a las cuentas de Camacol, estaríamos recibiendo para el próximo año 20.500 subsidios aproximadamente, de los cuales a la fecha, a hoy, aproximadamente hay 6.000 ya preaprobados justamente a través de los nuevos cambios que hubo con el tema Mi Casa Ya, donde se podía hacer como una reserva del subsidio. Por lo tanto, 20.500 menos 6.000, solamente quedarían 14.500 subsidios para el próximo año. Y de acuerdo a las cuentas que estamos haciendo, prácticamente en los primeros 5 meses esos 14.000 cupos se irían. Es decir, que le serviría a aquellas familias que van a recibir vivienda prácticamente en el primer semestre del próximo año. Si tú vas a recibir vivienda en el segundo semestre del 2025, te digo de una vez, preocúpate desde ya, porque posiblemente no podrías contar con el subsidio de Mi Casa Ya, algo que sé que sería gravísimo para muchas personas y familias que están en proceso de compra de vivienda. Y si ese es tu caso, te invito a que me pongas aquí en los comentarios: oye, Brian, yo estoy en este proceso, haznos las preguntas. Puede ser que yo no me las sepa todas, yo no me sé todas las respuestas, pero alguien de la comunidad posiblemente te pueda ayudar en algún tipo de duda particular que tú puedas llegar a tener. O si no, la buscamos y buscamos cómo ayudarte. Por lo tanto, ojo, recuerda, si estás en proceso de compra de vivienda para el 2025 e incluso el 2026, tienes que tener presente otros subsidios que de pronto te puedan ayudar mucho más que el tema de Mi Casa Ya. Y es que debes tener presente que, por ejemplo, puedes aplicar al subsidio de la caja de compensación. Y te invito a que veas en mis videos un último video que saqué sobre el tema de cómo aplicar al subsidio de la caja de compensación, porque de una u otra forma este subsidio es mucho más frecuente y es más fácil que lo puedas llegar a conseguir. Pero recuerda que debes estar afiliado a una caja de compensación, ya sea como independiente, pensionado o empleado. Y eso te podría ayudar para poder recibir ese dinero. También ten presente que puedes aplicar a concurrencia, pero ya estamos viendo que si no hay la suficiente cantidad de cupos, este subsidio, que es la unión de la caja de compensación más Mi Casa Ya, puede ser más complicado de recibirlo. Lo otro que debes empezar a hacer es hacer cuentas. Empieza a revisar muy bien cuánta plata te hace falta para pagar tu cuota inicial. Si tienes la posibilidad de dar un dinero adicional, empieza a darlo desde ya. No te quedes esperando de que me den el subsidio. Como lo he mencionado en muchos videos, no importa que si es este gobierno, el de derecha, izquierda, centro, no importa. No confíes en ningún gobierno. Simplemente ponte las pilas y organiza tus finanzas. Y para eso recuerda que también estamos ofreciendo una plantilla espectacular donde tú te puedes empezar a educar financieramente y empezar planes de ahorro, salir de deudas, cómo empezar a mejorar los ingresos y mucho más. Te dejo el link en el primer comentario para que adquieras nuestra plantilla.
Lo otro que va a empezar a pasar es que tienes que hablar rápidamente con la constructora para ver si te pueden ofrecer, por ejemplo, fechas para que puedas anticipar la entrega de tu inmueble para que no sea en el segundo semestre del 2025 o el segundo semestre del 2026, sino que te lo puedan llegar a adelantar en el caso de ser posible. O por el contrario, ampliarte las fechas para que tú puedas hacer unos abonos adicionales o esperar para el primer semestre del 2026. Eso lo tienes que hablar ya mismo con tu constructora para que de una u otra forma puedas tener un plan de acción y no tengas que desistir. Porque recuerda que también hice un video hablando sobre desistimiento donde les contaba que si ustedes hacen un desistimiento pueden llegar a perder hasta el 10% del valor de su vivienda. Es decir, que si hoy la vivienda vale 200 millones de pesos, tendrían que pagar por multa 20 millones de pesos. Prácticamente lo que sé que ustedes han dado de cuota inicial. Entonces, no te quedes esperando. Pon acción inmediata y empieza a tomar decisiones porque el próximo año las cosas del tema de compra de vivienda van a estar difíciles. Por otro lado, lo que sí podemos estar esperando para el próximo año es que las tasas de interés puedan bajar un poco más. En este momento estamos entre tasas del 10 al 12%. Para el próximo año yo espero que realmente ya estemos hablando de tasas del 8%, del 10% máximo. Sí, esto nos va a ayudar muchísimo para bajar nuestra carga en el caso del pago de esos créditos. Esto pues obviamente ayudará a aquellas personas que obviamente van a tener que conseguir más recursos si los subsidios no les salen, ¿vale? Pero todo esto te lo estaremos informando, por eso es supremamente importante que te suscribas, que le compartas este video a tu esposa, pareja, con quien estés haciendo plan de compra de vivienda, tus hijos, familiares, amigos, porque queremos que efectivamente todos se eduquen financieramente. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.